Entre Nosotras, un lugar donde no cabemos nosotros, con Marcela Aristizábal. Reciban todas ustedes un cordial saludo y nuevamente en nuestro espacio Entre Nosotras. Hoy tocando una temática muy interesante, como les dije al inicio de este programa, de esta sección, que íbamos a estar viendo temas diversos del cuerpo, del alma y el espíritu, pues hoy nos enfocaremos un poco a nuestro cuerpo. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Araceli Reyes Plata, egresada de la Universidad Anáhuac de México, es médico internista y nefróloga. Doctora, muy buenos días y qué espectacular que nos esté acompañando en este espacio Entre Nosotras. Muchas gracias, Marce, por la invitación y bueno, esperemos que todo lo que aquí estemos hablando sea de ayuda para la gente que nos está escuchando. Así será. Bueno, doctora, y entrando ya en materia, hoy estaremos viendo sobre el cuidado de los riñones. Y quiero preguntarle qué son y para qué sirven los riñones. Bueno, los riñones son dos estructuras que están sólidas y suelen localizarse en la parte baja de la columna, lo que le llamamos la región lumbar. Están por la región de atrás, son sólidos y tienen muchas funciones. Básicamente los podemos dividir todas las funciones en 5. Lo primordial es, digámoslo así, la tubería profesional del cuerpo, porque nos va a ayudar a eliminar el resto del líquido que el cuerpo ya no utiliza a través de todos los líquidos que consumimos, pero también los alimentos sólidos que consumimos lleva agua y lo que el cuerpo ya no necesita para hidratarse lo elimina ahí. De tal manera que cuando funcionan bien, no hay por qué lo que comúnmente se le conoce hincharse. Cuando no están funcionando adecuadamente y los riñones pierden esta capacidad de eliminar líquido, se empieza a retener agua. Es importante mencionar que no todas las personas que se hinchan es porque sus riñones no funcionan. Hay otras causas. Otra de las primordiales funciones que tienen los riñones es eliminar todas las toxinas y estas toxinas se producen a través de los alimentos que consumimos. Al metabolizar el cuerpo, al extraer los nutrientes que va a necesitar para nutrirse, se producen algunos productos de desecho y el riñón es quien elimina la mayor parte de estos productos. Cuando el riñón no funciona adecuadamente, estas toxinas se suelen acumular y dependiendo de cuál toxina sea la que se acumule, llega a ser tan grave como que favorezca que el corazón deje de latir, por ejemplo. Ahora, otra cosa que no es muy frecuente que ubiquemos como que función del riñón es que nos ayuda a producir esos glóbulos rojos o eritrocitos, que son las células del cuerpo que están en la sangre que nos ayudan a transportar el oxígeno. Entonces, cuando no se produce adecuadamente esa hormona que está en los riñones para producir estos glóbulos rojos que se llama eritropoyetina, las personas que tienen un disfuncionamiento de los riñones van a presentar anemia. Otra de las funciones que tienen los riñones es ayudarnos a mantener en adecuado estado los huesos. ¿Y esto por qué? Porque a través de los riñones hay una adecuada retribución hacia los huesos, tanto de calcio como de fósforo, que son los principales componentes de los huesos. Y bueno, ya otra más de las funciones que tienen los riñones es mantenernos en un adecuado estado de balance, es decir, favorecer que la sangre no esté ni muy ácida ni muy alcalina, porque los extremos nos llevaría a síntomas muy graves y delicados. Bueno, qué interesante. En lo personal me impactó mucho, doctora, que aún los riñones tienen que ver con aún el buen funcionamiento correcto de muchos otros órganos. Entre esos, digamos, tiene que ver también pues lo de los huesos. Qué interesante. Tenemos otra pregunta, doctora Reyes, y es ¿cómo darnos cuenta que tenemos una infección en vías urinarias y qué hacer? Que es muy común a veces en la mujer. Pues bueno, las mujeres sí somos más frecuentes en presentar síntomas de vías urinarias y esto tiene mucho que ver con la anatomía de diferencia del hombre y la mujer. Los genitales y la uretra, que es por donde se orina, en la mujer están muy cercano y también está muy cercano el recto. Entonces, cuando hay una mala higiene o una mala técnica de higiene,
que esto pues nos enseñaron desde chiquita que la técnica correcta es limpiar de adelante hacia atrás. Por eso es que las mujeres tienen más propensión a presentar infecciones, porque suelen llevar todas las bacterias que vienen del recto hacia la uretra. Entonces, ¿cómo podemos detectar o cómo se pueden detectar síntomas de infección de vías urinarias? Lo primero que hay que saber es que afortunadamente la mayoría de las infecciones que se presentan son en el sistema bajo, es decir, no llegan hasta los riñones. Los síntomas que se suelen presentar son urgencia o sensación de querer ir al baño cada rato, y a pesar de acudir a orinar, no poder orinar. Cuando se está orinando, ardor, un ardor muy intenso. Otra de los síntomas que se pueden presentar es sensación de querer ir a orinar, y cuando se está orinando tener que pujar para poder vaciar la vejiga. Y ya observando podemos detectar cambios en la formación de la orina. Una orina que habitualmente suele ser de un amarillo muy claro a transparente, esto dependiendo de la cantidad de agua que se esté consumiendo. Perfecto. Pero habitualmente es clara, es transparente, podemos ver a través de ella. Cuando esta orina se está volviendo turbia o se ven pequeñas como células, lo que a veces conocemos como pescaditos que se ven ahí volando, eso probablemente nos hable de una infección. Y otro síntoma es que la orina habitualmente no huele o tiene un olor muy discreto. Va a depender mucho el olor de los alimentos que solamos consumir, pero habitualmente no es un olor intenso. Cuando la orina cambia de olor a muy fuerte, incluso un olor desagradable, probablemente es asociado a una infección de vías urinarias. Ay, qué importante. Y por eso yo creo que lo vamos a tocar más adelante, la importancia de tomar pues agua. Muy bien, doctora. Hay una tercera pregunta, una tercera inquietud, y es ¿cómo podemos evitar nosotras las mujeres esas infecciones urinarias? Esa es una pregunta pues muy interesante, porque yo creo que toda mujer debiera de saber ciertas técnicas de limpieza y de higiene para evitar que a lo largo de su vida estén presentando infecciones de vías urinarias. Lo primero que, bueno, ya nos adelantamos un poquito a mencionar era la técnica de higiene cuando se acude al sanitario, ya sea a orinar, a defecar o a lo que sea que se acuda al sanitario. Cuando haya una higiene, desde niñas tenemos que enseñarle a las hijas, y ya como adultos, si no tenemos esta costumbre, empezarlo a hacer de manera consciente para que llegue el punto en que lo hagamos de una manera inconsciente. Siempre que ya pasó por la parte de atrás del cuerpo, o bien desecharlo o doblarlo. No es tan infrecuente que las personas con un mismo papel quieran quitar el resto de orina o de productos de desecho del recto que tengamos, y bueno, eso está llevando en una manera a contaminar lo que habitualmente es una zona estéril. Otro es consumir adecuados alimentos, sobre todo estarse manteniendo bien hidratados, esto especialmente en personas que tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes, dependiendo si están bien o mal controladas, a través de la orina es por donde van a estar eliminando glucosa, y cuando hay glucosa se va a predisponer mucho a que crezcan las bacterias. Otro que es muy importante y un error que es muy frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, que suelen realizarse lo que se conoce como duchas vaginales o lavarse con jabones con perfume o con olor la zona genital. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Al cambiar el pH de la zona genital con perfume o con olor o con estas sustancias que se suelen utilizar, van a hacer que todas las bacterias que viven de manera habitual en la zona genital para defendernos de que crezcan bacterias que suelen ser conocidas como oportunistas, estas bacterias pues se van a barrer, se van a quitar, dando pie a que bacterias que son oportunistas, que sí favorecen infecciones, crezcan, y esto va a favorecer mucho la infección. Ahora, hay un grupo de mujeres que también están predispuestas a tener infecciones. Hay ciertas mujeres que por alteraciones que pueden tener ya cuando tienen relaciones sexuales, siempre van a estar presentando síntomas de infección de vías urinarias. Si no se les da tratamiento, se van a estar automedicando, y esta infección, que como vimos que afortunadamente la mayoría de las infecciones son bajas, puede llegar a ser tan grave que sí, no nada más en estas mujeres, sino en cualquier otra persona, cuando no se da un tratamiento oportuno,
puede llevar a que esa infección sea a nivel del riñón. Doctora, perdón, y este punto me parece muy interesante porque muchas mujeres la abordan también a uno y dice, tengo una frecuente infección urinaria. ¿Es necesario muchas veces que frente a esas infecciones se traten los dos, la pareja, bien sea el esposo o la pareja de la mujer? No. El tratamiento en este tipo de situaciones es más de la mujer, que es quien está predispuesto y tiene mucho que ver con la zona de fricción que se hace, pues hay al final de cuentas movimiento de sustancias que favorece que el pH se modifique. Entonces el tratamiento, sí hay tratamiento para evitar que pues estén sufriendo, pero hay que saber que cuando hay una infección se trata al que tenga la infección, no a la pareja. Ok, bueno, qué interesante aprender de todo esto y de unos órganos tan importantes como son los riñones. Doctora Reyes, ¿qué hacer cuando duelen los riñones? Porque me han comentado que es un dolor súper intenso. Bueno, lo primero que hay que saber es que los riñones casi nunca duelen. No, sin embargo, es muy frecuente tener consulta por personas que acuden diciendo que llevan dolor en los riñones. Entonces, habitualmente cuando las personas acuden por un dolor en los riñones, hay que hacer un adecuado interrogatorio porque es más frecuente que sea un dolor al nivel muscular en la región lumbar, que es en donde ubicamos que están los riñones. Esto tiene mucho que ver con la posición que se tome, con ciertas medidas de higiene de columna, de cuando nos tenemos que agachar a recoger algún objeto en el piso, cómo hacemos estos movimientos. Ahora, si hay situaciones en las que puede presentarse dolor en los riñones, como cuáles, cuando hay, por ejemplo, una infección de vías urinarias altas, que a esto se le denomina pielonefritis, que no es otra cosa más que el riñón se inflama por infección. Algunas veces esto se puede ver acompañado de pus, eso puede ser un absceso a nivel del riñón, y al estar esa infección, pues el riñón se inflama y eso sí puede ocasionar dolor. Pero no nada más es un dolor que tomó algo y se quita, sino va a estar acompañado de fiebre, alteraciones en la orina, incluso algunas veces se presenta náusea o vómito. ¿Qué otras cosas pueden hacer que el dolor duela? Piedras, lo que conocemos como litiasis renal, y esto no siempre duele. Duele cuando esa piedra se está movilizando y se está eliminando, y es un dolor, en medicina conocemos el término exquisito, no por rico, sino es un dolor muy intenso, insoportable, que además de hacer llorar es un dolor que te puede ocasionar hasta fiebre por la eliminación de esa piedra. Entonces hay que hacer la diferencia de un dolor lumbar muscular a estos. Y ya otras menos frecuentes, que serían algunas malformaciones genéticas que hacen que haya quistes en los riñones, y cuando son muy grandes esto puede ocasionar dolor. Bueno, y ya para finalizar, para todas nuestras oyentes aquí entre nosotras, doctora, ¿qué nos puede recomendar? Algunos tips sencillos que haría de nosotros pues el cuidar ese órgano tan importante que son los riñones. Bueno, lo primero que recomendaría es mantener un adecuado estado de hidratación. Es decir, el cuerpo es muy sabio y sabe cuando le hace falta o cuando le sobra. Habitualmente la mejor forma de saber, porque es muy frecuente que nos pregunten en consulta, ¿y cuánta agua tengo que tomar? La forma más sabia de hidratarse es cuando haya sed, hay que tomar agua. A medida de lo posible, hay que evitar consumir bebidas ricas en carbohidratos, y absolutamente no se recomienda consumir nada de bebidas tipo refresco. Eso, aparte de que lleva glucosa y otras sustancias, nos va a perjudicar la función del riñón. Mantener una adecuada alimentación. Por adecuada alimentación, dependiendo de cada persona, pero básicamente la sugerencia es evitar consumir exceso de carbohidratos, que son las cosas azucaradas, y exceso de grasas, gusta, lo más rico, y las cosas grasosas. Otra cosa es consumir frutas y verduras, esto porque tienen aunque son dulces, porque no es tan infrecuente que personas digan, bueno, me estás diciendo cosas dulces, pero son carbohidratos que fácilmente se van a metabolizar y no se van a almacenar en forma de grasa. Hay que hacer ejercicio, esto dependiendo del estado físico de cada persona. No es lo mismo que yo le diga a una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio que salga a correr, porque pues no lo va a poder hacer y lo va a abandonar,
pero sí le podemos sugerir a personas que suelen ser sedentarias que salgan a caminar 5 minutos. Van a notar que conforme va pasando el tiempo van a ir tolerando cada vez más hacer el ejercicio. Otra medida que es muy importante y que no quiero dejar pasar es evitar automedicarse. Es muy frecuente encontrar pacientes con enfermedad renal crónica que llegan a requerir hemodiálisis. No hay ningún factor de riesgo. Los tenemos que catalogar como aquel grupo de pacientes de enfermedad no determinada, pero si hacemos un interrogatorio, son personas que tenían dolor en alguna parte del cuerpo y solían consumir analgésicos, que tenían infecciones o síntomas que ellos consideraban como infecciones y se automedicaban antibióticos. Especialmente este grupo de fármacos dañan severamente los riñones cuando no están indicados de manera correcta por un especialista. Y es muy frecuente, doctora, o sea, hay muchas personas que si estudian la medicina es precisamente para recetarnos, formularnos, pero nosotros todo lo queremos encontrar en las redes. Si una amiga nos dice, tómate esto, amiga, porque me dio resultado, y lo vamos consumiendo. Realmente sí es un punto de prestar mucha atención, el no automedicarnos. Así es. Y otra cosa muy importante, sobre todo en la población mexicana somos muy dados a hacerle más caso a lo que dice la comadre, lo que me dijo mi hermana, lo que me dijo mi mamá, de tómate este tecito o esta pastilla porque además es natural, no te hace daño. Todo lo que tiene herbolaria, no hay forma que sepamos las cantidades exactas. Correcto. Que contienen estas sustancias en forma de té o en forma de pastillas, y se ha visto que la gran mayoría de estos medicamentos, además de dañar gravemente el hígado, dañan severamente los riñones también. Entonces no consumir nada de herbolaria. Y también es muy importante recalcar en este punto, doctora, somos muy dados, a mí en lo personal no me gustan las medicinas, mi esposo es médico y sabe que las pastillas entre menos tal vez las tome, pero hay momentos donde sí hay que tomarlas. Por ejemplo, el antibiótico suele darse 2 días y ya uno empieza a notar mejoría, entonces uno dice, no me lo sigo tomando. También creo que es un punto ahora a tocar, determinar pues los tratamientos que ustedes nos recomiendan. Así es, de hecho, el que tengamos una adecuada respuesta los primeros días del tratamiento con un antibiótico es porque el antibiótico se prescribió de manera correcta. Pero si no se acaban los esquemas que se indicó por el médico, lo que vamos a estar haciendo es que estas bacterias, de manera sencilla para que entiendan, generen fuerza contra ese antibiótico y favorezcamos lo que se le conoce como resistencia bacteriana. Entonces, ante un segundo evento que tengamos por la misma bacteria, el antibiótico ya no va a hacer el mismo efecto, hasta llegar a aquellas bacterias que van a estar ocasionando infecciones severas en los hospitales, que ya no hay antibiótico que tenga cobertura porque ya fuimos generando esas resistencias o por automedicarse o por no terminar el medicamento los días indicados. Sobre todo eso, de que cuando ven que ya, además ya no me duele, ya no tengo síntomas, lo dejo. Uh-huh. Bueno, doctora, a usted muchísimas gracias, a la doctora Araceli Reyes Plata, por habernos acompañado en nuestro espacio Entre Nosotras. Espero que haya sido de gran bendición también para ustedes. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y no quiero despedirme sin dejarles con el pensamiento de la semana, y es el siguiente: cuida tu cuerpo, pues es el único sitio en el que puedes vivir. Dios les bendiga.